Bien, llegó el momento. Yo voy a mostrar una foto histórica tomada en octubre del año 1967 en Bolivia. El Che Guevara acababa de ser capturado. Vamos a mostrar la foto, por favor, quiero verla, quiero que la veamos. El Che acababa de ser capturado. A su lado aparece, en esa foto, Félix Ismael Rodríguez, cubano de nacimiento. Trabajó durante mucho tiempo en la CIA, en la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Estuvo en momentos muy cruciales para la historia de Latinoamérica. Estuvo, por ejemplo, en el histórico desembarco en Bahía de Cochinos, cuando Estados Unidos intenta invadir Cuba. Después lo designan en la tremenda tarea de localizar y capturar al Che Guevara en territorio boliviano. Estuvo en Vietnam, veterano de Vietnam, habrá hecho unos 300 vuelos en helicóptero, fue derribado 5 veces. Amigo personal de los Bush, padre e hijo, involucrado también en el sonado escándalo Irán-Contras, con la venta de armas a Nicaragua. Este es el hombre con el que logré hablar durante 20 o 25 minutos. Este es el hombre que capturó al Che Guevara. Muy amable, se maneja en un auto blindado. Hoy por hoy sigue siendo un hombre importante en los Estados Unidos, un hombre de consulta de la CIA, incursionó en política. Y este es el hombre que nos cuenta ahora en exclusiva, porque es la primera vez que él habla para un medio argentino. Este es el primer canal argentino en tenerlo. Nos cuenta su vivencia y su historia con el Che Guevara. Octubre de 1967, ustedes tienen la información sobre la ubicación del Che Guevara, que estaba al parecer en muy mala condición, ¿no? Muy solo, sin apoyo, estaba realmente muy mal el hombre. ¿Cómo lo encuentran al Che? ¿En qué situación lo encuentran ustedes? Mira, a finales de septiembre hubo un encuentro del teniente Galindo, subteniente Galindo, en el cual mueren 3 miembros de la vanguardia del Che. Y con la información que ya teníamos de Paco, de José Castillo Chávez, que había caído preso vivo, sabíamos que el Che estaba en el área. Y con esa información logramos convencer al coronel Centeno Anaya, el jefe de la 8ª División de Ejército, para que moviera el batallón a operaciones, que todavía le faltaban 2 semanas de entrenamiento. Se cortó ese entrenamiento y se movió el batallón hacia el área de Valle Grande. Se desplazaron 3 compañías, una del capitán López Leighton a cubrir el Río Grande para que no se pasara para el otro lado, la del capitán Gary Prado de búsqueda y la del capitán Celso Torrelio para stand-by, o sea, para reaccionar y apoyar si encontraba algo el capitán Gary Prado. Por cierto, Celso Torrelio llegó después a presidente de Bolivia. Se movilizó prácticamente, empezaron operaciones el mismo día 1 de octubre, se mandaron unos tines de inteligencia que nosotros habíamos entrenado adelante del batallón en ropa de civil, y esos vinieron en la noche del 7 con información de un campesino que había voces en la quebrada del Yuro. Se supone que ahí no hubiese nadie. El 7 por la noche el capitán Gary Prado con 200 hombres rodea el área de la quebrada del Yuro, y el 8 por la mañana empieza el combate. El Che le dan un balazo en una pierna, en la pierna derecha, le dan un balazo en la carabina de él, aunque tenía su pistola de 9 milímetros intacta, y en el momento que le estaba tratando de ayudar para salir del área esa, Willy Simón Cuba Sarabia, un boliviano, es que él se enfrenta junto con la tropa, enfrente de la tropa del capitán Gary Prado, y les dice: no tiren, yo soy el Che, yo le valgo más vivo que muerto. Ahí lo agarran, lo llevan donde estaba el capitán Gary Prado, después lo ubican en una escuelita en La Higuera, que estaba en ese momento en ese local, y nosotros recibimos la información, era un domingo, recibimos la información en Valle Grande de Papá Cansado. El código sencillo que se tenía era Papá Cansado. Papá Cansado, que era el jefe de la guerrilla, que estaba preso, herido y vivo. Pero no sabíamos si realmente era el Che Guevara o si era el Inti Peredo, el hermano del Coco, que ya había fallecido, que era el líder por la parte boliviana. Entonces yo había preparado unos equipos de radio PRC-10 en los aviones de la Fuerza Aérea Boliviana que no tenían comunicación con la tropa en tierra, y en esa forma sí podían tenerlo, y volamos el mayor
jefe de operaciones, el mayor Serrati, y yo en otro avión, y constatamos de que era el extranjero, o sea que era el Che Guevara. Regresamos, ese era en ese momento el 8 de octubre, nos comunicamos entonces con el coronel Centeno Anaya, le explicamos la situación, él despachó esa tarde en un helicóptero al teniente coronel Celich para que agarrara toda la documentación del Che, que no se lo repartieran como souvenir. Celebramos una reunión esa noche en el hotel y ahí se acordó entonces de que yo lo acompañara, aunque todos querían irlo, pero él sabía el daño que este señor le había hecho a mi patria y entonces todos estuvieron de acuerdo que yo lo acompañara el día siguiente. ¿En qué momento usted se entrevista con el Che Guevara? ¿Cómo fue esa conversación? Mira, el 9 de octubre nosotros volamos a las 7 de la mañana en un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana comandada por el mayor Jaime Niño de Guzmán. Aterrizamos sobre las 7:30 al lado de la escuelita de ahí en Higueras. Obviamente yo acompañé al coronel Centeno Anaya, llegamos adentro de la habitación con otros oficiales que lo acompañaban y él trató de hablar con el Che. El Che lo miraba y no le contestaba nada. A un momento el coronel le dijo, oiga, usted es un extranjero invadido mi país, por lo menos puede tener la cortesía de contestarme. Y no le contestó. De ayer salió ¿No le contestaba por una actitud de altanería o...? No, simplemente no le contestaba. Él estaba amarrado, tirado en el suelo de pies y manos. Y le habían puesto enfrente de él, pegado a la pared de atrás de la escuelita, el cadáver de dos cubanos. El capitán Orlo Pantoja, que había sido el que estaba a cargo de los entrenamientos de las guerrillas latinoamericanas, y otro capitán cubano más. Cuando el coronel salió, yo le pedí que me pudiera facilitar la documentación para fotografiarla para mi gobierno, y le ordenó al coronel Celis que me entregara lo que era en sí la cartera del Che Guevara, una cartera pequeña de cuero, de color camello, amarillenta, era recta así, después hacía una curva abajo, pero ancha, y tenía dentro un diario alemán, escrito en español obviamente, el diario de él, tenía fotografías de la familia, tenía equipos para el asma, y tenía los libros de clave que tengo entendido que fueron proveídos por la China comunista. Lo que ahora se conoce como el diario del Che en Bolivia. Correcto. Obviamente él era pro-chino, fue uno de los problemas grandes que tuvo al final con Fidel Castro, pues Castro dependía 100% de la Unión Soviética. Entonces, pues con esa documentación, pues comencé a fotografiar el diario completo. El primer viaje que entré a la habitación, él estaba tirado en el suelo, me reparó al frente y le digo, comandante, vengo a hablar contigo. Me dice, a mí no se me interroga, en una forma arrogante. Le digo, comandante, yo no venía a interrogarlo, nuestras ideas son diferentes, pero usted lo admiro. Usted fue un jefe de Estado en Cuba porque usted creía en sus ideales, aunque para mí están equivocados. Yo he venido a conversar con usted. Entonces me miró a ver si yo me reía, cuando me vio serio, al pocos segundos me dijo, ¿me puede sentar, me puede quitar las amarras? Entonces llamé a un soldadito que estaba afuera, le dije que quite las amarras al comandante Guevara. Me quedó mirando y digo, que le quite las amarras al comandante Guevara. Lo desamarró, lo sentamos entonces en un banquito pequeño que había en el costado, le costó trabajo, obviamente llevaba mucho tiempo amarrado en esa posición, y allí comenzamos a conversar. Claro, cuando yo le hacía preguntas de interés táctico para él en ese momento, se sonreía y me decía, usted sabe que no le puedo contestar eso. Sin embargo, yo lo pinché con su estadía en África, que él no quería hablar de eso. Le digo, bueno, usted no querrá hablar de África, pero por conocimiento que tenemos de compañeros suyos, le dice que usted tenía como 10.000 guerrilleros y que los soldados africanos eran muy malos. Entonces me dijo, bueno, si hubiese tenido 10.000 guerrilleros hubiera sido diferente. Pero usted tiene razón, los soldados, los guerrilleros africanos eran muy malos soldados. Y efectivamente eso teníamos con constancia después de Benigno, de que iban a un combate y cuando venían a ver nada más que se quedaban los cubanos. Los africanos tiraban los fusiles y se perdían. De ahí entonces yo entré y salí varias veces a la habitación. Hubo un momento a mediado de la conversación que él se me queda mirando y me dice, tú no eres boliviano. Y entonces le digo, comandante, ¿quién cree usted que sea yo? Dice, bueno, pues las preguntas que tú me has hecho, tú estás trabajando para el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. Y tú puedes ser puertorriqueño y tú puedes ser cubano. Le digo, yo soy cubano y era miembro de los tiros de infiltración de la Brigada 2506 cuando vaya con chinos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo duró esa conversación? ¿Cuánto tiempo más o menos? Mira, yo llegué a las 7:30 de la mañana y me retiré alrededor de las 2 de la tarde con el cadáver de él. Y entré varias veces, exactamente la cantidad de horas que estuve con él no te puedo decir, pero yo entraba y salía porque fotografía el diario completo. Digamos que usted fue el último cubano que habló con el Che y prácticamente la última o penúltima persona que habló con él, ¿verdad? Fue la última persona que habló con él antes de que entrara el sargento Terán a justiciar. En eso quisiera detenerme. En principio quiero preguntarle, ¿quién ordenó matar al Che? ¿Fue la CIA? ¿Fue el gobierno boliviano? Mira, las instrucciones específicas de nosotros es tratar de mantenerlo vivo a toda costa.
Y después nos enteramos porque en el año 63 él tuvo un encontronazo grande en Egipto, cuando visitó a Argelia, que pasó por Egipto, con el embajador soviético por asuntos de política exterior, porque él simpatizaba con la China comunista. Inclusive cuando fue a África en el 64-65, todo el armamento se lo mandó la China comunista, o sea que él no tenía ninguna relación. Y las instrucciones específicas mías era tratar de mantenerlo vivo a toda costa en caso de que fuese capturado, y teníamos aviones y helicópteros para evacuarlo a Panamá. Sin embargo, fue la decisión del presidente Barrientos y del general Alfredo Bando Candía. Y yo creo que basaron esa decisión en que ellos tenían un juicio en ese momento andando contra Regis Debray, un intelectual francés, y Ciro Bustos, argentino, que le dio un dolor de cabeza extraordinario al gobierno de Bolivia. Habían problemas con los estudiantes, la injerencia de la embajada argentina, de la embajada francesa, y ellos consideraron en ese momento que si esos eran los problemas que ellos estaban teniendo con dos personajes desconocidos, que iba a ser un juicio al Che Guevara. Y fue por lo cual tomaron la decisión de eliminar. Y ahí usted lo envía al soldado Terán. Bueno, yo estoy todavía en ese momento ahí, no había llegado todavía la orden oficial, el coronel Centeno se había ido a la zona de operaciones, llega una llamada de teléfono y piden al oficial de más alto rango, que era yo en ese momento con el grado de capitán, habían dos tenientes bolivianos. Voy al teléfono, que era un solo teléfono que existía en ese momento, y las órdenes eran 500-600. Ya yo tenía constatado, 500 era el Che Guevara, 600 muertos, 700 vivos. Pido que me repitan la orden, me vuelven a repetir 500-600. Bueno, el coronel Centeno viene y baja antes de irse en el helicóptero, lo llamo aparte, le digo, mi coronel, hay órdenes de su gobierno de eliminar al prisionero. Las órdenes de mi gobierno es tratar de mantenerlo vivo a toda costa y tenemos aviones para sacarlo de aquí para Panamá para interrogatorio. Que me queda mirando, me dice Félix, yo tenía el nombre del capitán Félix Ramos, me dice Félix, hemos trabajado empíricamente, te agradecemos mucho tu cooperación. Son órdenes, señor presidente, señor comandante de las Fuerzas Armadas. Miró su reloj y me dijo, tienes hasta las 2 de la tarde para interrogarme. Sabemos el daño que le ha hecho a tu patria, lo puedes ajusticiar en la forma que tú quieras, pero yo quiero tu palabra de caballero que a las 2 de la tarde tú me traigas el cadáver del Che Guevara. Digo, mi coronel, trate de hacerles cambiar de idea, pero si no hay una contraorden, yo le doy mi palabra de hombre que yo le llevo el cadáver del Che. Nos abrazamos y se fue. Una charla que intentó ser desapasionada, sin tener en cuenta las ideas de cada quien. Cada uno puede tener la ideología que quiera. Este hombre evidentemente es anticastrista, ha peleado contra Cuba toda su vida, ha peleado contra el Che. Pero es una figura histórica que tiene un valor tremendo. Yo le quiero agradecer mucho a mis amigos en Miami, lugar donde se hizo esta entrevista hace 3 semanas, a Horacio Cambeiro, colega, misionero, que me hizo el contacto, y a Quique San Martín, exitoso fotógrafo ahí en Miami, misionero también, que puso su estudio y su equipamiento para que podamos llevar a cabo esta entrevista, cuya segunda parte la vamos a compartir el próximo lunes. Un minuto más o menos de lo que ustedes van a poder ver y escuchar el próximo lunes. Ahora. Cuando usted le comunica al Che que lo van a matar, ¿él cómo reacciona? Mire, en el momento de cuando entro a la habitación, le digo, comandante, lo siento, son órdenes superiores. Él entendió perfectamente lo que le estaba diciendo, se puso blanco como un papel, pero sin embargo me dijo, es mejor así, yo nunca debí de haber caído preso vivo. En ese momento sacó la pipa que tenía en el bolsillo izquierdo y me dice, yo quiero entregar a esta pipa a un soldadito que se portó bien conmigo. En ese momento el sargento Terán, que él sabía que era el que estaba ejecutando a los demás, entra en la habitación, yo quiero la pipa, mi capitán, yo la quiero. Y él le dijo, no, a ti no te la doy. Entonces le ordené 3 veces para que saliera de la habitación, salió, él tenía la pipa aquí, me quedé mirando y le dije, comandante, me la entrega a mí. Se quedó pensando por unos segundos y me dijo, sí, a ti sí te la doy. Me dio la pipa, me la guardé, entonces le dije, ¿quiere algo para su familia si puedo hacer llegar el mensaje? Entonces yo diría con una forma sarcástica, me dijo, bueno, si puedes dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Y después cambió la actitud y me dijo, si puedes dile a mi señora que se case otra vez y que trate de ser feliz. El próximo lunes, segunda y última parte de esta conversación. Vamos a un corte ahora. Cuando regresemos, el Ñoño Corrales, primera aparición pública después de su bypass gástrico que le permitió bajar unos cuantos kilos.